Sí, muchas gracias por la confirmación. Bien, bienvenidos a nuestra tercera sesión de nuestra asignatura de Inglés 5. Vamos a empezar nuestra sesión en estos momentos, pero antes quisiera conversar con ustedes sobre el tema del trabajo y el examen. Siempre en los primeros minutos que tienen esta tutoría nos dedicamos a esto mientras esperamos que sus compañeros sigan conectando a la sesión. Bien, como ustedes saben, la próxima semana tenemos nuestro examen parcial, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿cuántos de ustedes conocen ya la fecha del examen parcial escrito? ¿Me podrían en todo caso indicar cuál es la fecha que tenemos para nuestro examen parcial escrito? ¿Cuál es esta fecha que tenemos para nuestro examen? Para el 25 nos dice Mauro. Sábado 25. Ok, gracias Carmen. Sábado 25. Bien. Me he estado comunicando con su coordinación en estos días y tengo entendido que también ya iban a programar la fecha del examen oral, ¿no? Me parece que todavía ustedes no la pueden visualizar, ¿no es cierto? Todavía queda pendiente esto. Pero ya posiblemente, casi seguro, en esta semana, en estos días, van a estar programando la fecha de los exámenes orales. Como les estaba indicando, bienvenido a nuestra sesión, César. Yo voy a tratar de solicitar de que esto sea para el día domingo, ¿no? Para que, bueno, ustedes los que tengan actividades laborales el día sábado no tengan ningún inconveniente en asistir. O en todo caso el día sábado en la noche, sin de no ser posible, ¿no? Entonces con esto para que ya no haya ningún inconveniente y todos puedan presentarse al oral. Ahora, obviamente como les decía, ¿no? El examen oral va a ser programado de acuerdo a la cantidad de alumnos matriculados en el curso. Entonces, depende cómo está yendo hasta ahora para que podamos, ¿no? Tener una cantidad de fechas determinada, ¿no? Entonces eso obviamente lo va a establecer la coordinación. Nosotros no podemos programar fechas a libre voluntad, como ustedes ya conocen, ¿no? Estoy verificando el campus y ustedes hasta el momento son 37 alumnos matriculados en este curso, ¿no? Entonces eso es importante también establecerlo, ¿no? No sé si tienes alguna pregunta, Rafael. Sí, adelante si tienes alguna pregunta, algún comentario. Profesor, ¿me escucha? Sí, adelante. Sí, profesor, lo que quería saber es si el examen, que va a haber este examen parcial, está referido a todos los temas que hemos tratado en estas clases, en estas ya tres clases, 13 semanas que hemos tenido. Lo que pasa es que en el sentido de que la clase pasada usted estaba comentando que vayamos viendo el libro de... Hay un libro que usted estaba comentando, le llaman libro de libro externo, libro... Hay un libro que entregan, el Worldwide 2. Usted estaba comentando en la clase antepasada, me parece que nosotros deberíamos de ir ya revisándolo. Entonces, en el sentido de que el revisar este libro y los temas que hemos tocado estas 3 semanas, yo quería preguntarle a usted más o menos el examen en qué se va a referir, o sea, a qué va a referir, de qué va a tratarse, de lo que nosotros revisamos en el libro o de lo que hemos tratado esta semana o ambos. Esa es mi pregunta. Ok, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, en realidad sí les había estado hablando un poco acerca de eso. Como ustedes saben, los libros de inglés, sobre todo los que los han hecho en el extranjero, no tienen obviamente no están
confeccionados, preparados de acuerdo a lo que nosotros trabajamos semanalmente, ¿no? Entonces, como les decía, no es que vamos a tomar todo lo que está en el libro, ¿no? Tal cual como está, porque para empezar no tiene el mismo orden, ¿no? Ningún libro, ¿no? Va a tener el mismo orden de acuerdo pues a lo que nosotros exactamente estamos viendo semanalmente. Pero sí, ustedes van a encontrar que dentro del libro están los temas, quizás no en el mismo orden, pero también están. Entonces yo les sugiero que ustedes se guíen de las diapositivas, ¿no? Porque precisamente ese es el objetivo de las diapositivas, ¿no? Que después se les denominan ayudas, para que ustedes se ayuden, se orienten. Y bueno, pues si hay que trabajar sobre un tema específicamente, pues hacerlo, ¿no? Pero de una manera u otra, tomen el libro como una referencia, como una ayuda adicional, ¿no? Porque nosotros tenemos una serie de temas que tenemos que trabajar, en el libro están, pero no están ordenados, no están en el mismo orden, obviamente, ¿no? Porque el libro no lo han hecho como se dice, ¿no? No lo han hecho a libre disposición, ¿no? Solamente de los temas que estamos trabajando en esta universidad, ¿no? Entonces, mi recomendación es que estudien de las diapositivas, vean los ejemplos, ¿no? Pero también busquen el índice del libro y van a ver, pues, ¿no? Los temas que estamos trabajando. Ese es en el caso de WordView, por ejemplo. Y van a ver los vocabularios, van a ver la lista de verbos, ¿no? Entonces, y van a ver algunas explicaciones adicionales y algunos ejercicios. Entonces, tomen eso como referencia para, de una u otra manera, que esto les permita poder responder, ¿no? O poder tener ejemplos adicionales. Ahora, como les decía, ¿por qué yo no utilizo los mismos ejemplos que el libro? Como les digo, o sea, no se trata de que el docente resuelva todo lo que está en su libro, ¿no? O sea, esas actividades son para ustedes, pues, porque son ese libro de trabajo que ustedes se le da para que lo resuelvan, ¿no? Para que ustedes practiquen, si no, ¿cómo van a practicar? Pero además, la labor del docente es de que les demos materiales adicionales. O sea, a mí nada me costaría copiar los mismos ejemplos que el libro, pero en realidad se trata de que ustedes tengan más ejemplos, ¿no? Y tengan explicaciones adicionales a las que puedan extender en el libro. Entonces, ese es el objetivo. Por eso les digo, ¿no? Si por ahí de repente ustedes no tienen todavía algunas dificultades para como se dice, seguir la hilación en el libro, no se preocupen, por eso les digo que sigan el ritmo un poco de las ayudas, pero además pueden no solamente limitarse a buscar los ejemplos o los ejercicios del libro, sino además entrar a las autoevaluaciones, entrar a este tema, ¿no? de los enlaces, que también hay algunos ejercicios, o si ustedes desean, si después necesitan practicar más sobre un tema, me mandan un correo, encantado, yo les envío más enlaces o más material para que ustedes puedan practicar, ¿no? Eso ya depende de cada uno. Así que no hay ningún problema, ¿no? Como se dice en ese punto. Simplemente lo que a mí me gustaría es eso, ¿no? Que tener esa información, si se requiere algún apoyo, un aporte, ¿no? Pueden pedirlo para darles esas orientaciones, ¿ok? Entonces creo que con eso ya está un poco más claro este tema, ¿no? Ahora, como decía su compañero, ¿no? Lo que va a venir en el examen es hasta lo que vamos a avanzar la próxima semana. Lo bueno es que la tutoría es el lunes. Entonces, van a tener toda la semana para repasar, sobre todo los que tienen alguna dificultad en el tema del inglés, ¿no? Y los que no también, pues, ¿no? Para que tengan el mejor rendimiento. Ahora, como les estoy diciendo, ya desde ahora les estoy comentando, ¿no? Por favor, publiquen el examen escrito en el campus. Ya no es como antes, ¿no? Hace un par de años que de repente había dificultades con el campus anterior. Ahora que el campus se ha modernizado, ¿no? Ustedes como ingeniería de sistemas saben eso, ¿no? En realidad, ya justamente eso se hace para evitar esos problemas que habían anteriormente. Y no hay ningún inconveniente ya para publicar los exámenes. Así que por favor, háganlo. Desde ahora les voy diciendo, el examen que van a tener, si ustedes han repasado, no han estudiado, fácilmente lo van a poder resolver en 1 hora o incluso un poco menos. Eso sobre todo considerando los alumnos que tienen cruce. No sé si alguno de ustedes tienen cruce con otro examen, el mismo día de examen escrito. Pero en el caso que hubiese el cruce, no hay problema porque el examen no está tan complicado. Pero aún así, por favor, repasen, ¿no? Es un examen como para 1 hora. Ustedes le van a tener 2 horas, suficiente. Así que no hay ningún inconveniente.
Eso sí, cuiden la redacción, ¿no? Como les estoy diciendo, ¿no? Vamos a un poco hablar vamos a continuar dándoles esas recomendaciones sobre la redacción para que de alguna u otra manera tengan el mejor resultado posible en sus exámenes y también que eso lo puedan aplicar a su trabajo académico. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, tomen en consideración eso. Como les decía, ahorita estoy revisando el tema del calendario de evaluación. Todavía no han publicado el examen oral. En las próximas horas ya lo van a hacer. Por favor, siempre esto lo comento todas las sesiones porque siempre por ahí sale un caso de un alumno que no puede dar examen y después insisten que se le programe otra fecha. Por favor, si tienen algún problema, comuníquenlo a su coordinación para que ellos le den las orientaciones que hacer, ¿ya? Pero lamentablemente nosotros no podemos poner otras fechas. Nosotros todo esto lo hacemos de los laboratorios y tenemos un horario que cumplir, no podemos quedarnos más, ni menos, ni estar, ¿no? En otra situación. Claro, en el caso del cruce o en el caso que no puedan asistir, ¿no? Como les digo, yo espero que el examen lo programen el día domingo, o bueno, en todo caso el sábado en la noche, para que sea más fácil para los alumnos que trabajan. Pero yo no sé si va a haber algún problema, o de repente en las ciudades donde hay a veces problemas con el fluido eléctrico, ¿no? Sobre todo en la región de la selva, ¿no? De repente puede haber algún problema, no lo sé. Entonces, todas esas cositas que ocurren, ¿no? Todas esas cositas que se ocurren, tienen que informarlo no a mí, sino a su coordinación, ¿no? No a mí, sino a su coordinación. No, los exámenes no son a las horas de clase, ¿no? Los exámenes son, de alguna manera, generalmente los fines de semana, sábados o domingos. Nosotros no tenemos clase los sábados y domingos, tenemos lunes. Entonces, vamos a ver, ¿no? Qué fecha nos programan, ¿no? Pero por favor estén pendientes, revisen sus cronogramas. Si hay algún problema con la fecha, comuníquense con su coordinación y díganle, por favor, ¿no? Yo ya el ciclo pasado también tuve un par de casos con algunos alumnos acá de Inglés 5 que no pudieron dar sus exámenes y se quedaron sin notas. Entonces, por favor, tomen en cuenta eso. Y estoy dejando esto para que también quede grabado y después vean y hagan las gestiones correspondientes. Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor, dudas al respecto? ¿No? César, de repente algo que quieras consultar también. Con respecto al trabajo, también, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, por favor. Respecto a este tema, cualquier duda, cualquier pregunta. Claro, el trabajo académico se presenta hasta el domingo de la séptima semana, pero ya saben que no pueden esperar hasta el domingo de la séptima semana. Ustedes saben qué pasa cuando una página tiene 100, 200, 300, 400 personas que quieren ingresar al mismo momento, en el mismo exacto momento. Se satura, ¿no? Entonces es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar, ¿ya? Porque si no va a haber dificultades y no va a poder publicar su trabajo. A diferencia de otros cursos, ¿no? Que ustedes trabajan con plantillas, que hacen diseño, que son archivos pesados. Esto es sencillo, ¿no? Esto es un documento de Word que ustedes lo suben nomás. Así que, pero aún así, por favor, anticipen, ¿ok? Entonces, claro, se resuelve, Carmen, ahí en el mismo documento, ¿no? Todo se resuelve en el mismo documento. Pero traten de redactar, ¿no? Como les digo, la redacción, si yo les pido 15 líneas no son 15 oraciones. 15 líneas son, ¿no? 15 líneas continuas, ¿no? Son 15 líneas continuadas, ¿no? No son 15 oraciones separadas, ¿no? Entre ellas, no es así, ¿no? Vamos a un poco eso siempre recordarlo en las sesiones para de una u otra manera podamos practicar eso y también estar listos para nuestro examen oral, ¿no? Ya la próxima semana, que es la cuarta semana, vamos a hablar del examen oral, ¿no? Para no dilatarnos mucho en ese tema. Y ahí vamos a aclarar algunas recomendaciones, ¿no? Y como les digo, bueno, espero que programen dos fechas, ¿no? Generalmente, o sea, uno me dice, todos los exámenes orales deberían ser 2 fechas, me dice el profesor. ¿Por qué a veces no se programa 2 fechas? No se programa porque la coordinación a veces no programa 2 fechas debido a la cantidad de alumnos.
Generalmente se programan 2 fechas cuando son 50 alumnos más o menos, ¿no? Un poquito menos. Pero esperemos a ver si tienen sus 2 fechas y ya no habría ningún inconveniente. Si lo hay, creo que en 2 fechas no, más fácilmente va a poder ser resuelto. Bien, entonces en vista que no hay más preguntas, vamos a empezar con nuestra sesión el día de hoy. So, as you can see, we're going to talk about comparatives and superlatives, okay? We're going to make a review about this because I think you learn everything about this in English third, English number 3. But now we need to explain carefully again these issues and try to explain it in the best possible way. Tratar de explicarlo en la forma mejor posible y de paso hacer un repaso que ustedes ya esto deben conocerlo. So, first of all, could you tell me please what is the difference between the use in comparatives and superlatives? Something that you can tell me in a simple way. Saludamos a Hilda. Good evening, Hilda. Welcome to the class. We are talking about the use of comparatives and superlatives. Okay? So, can anybody tell me, please, the difference between the use of a comparative and superlative? ¿Alguien me puede decir la diferencia a nivel general, con sus propias palabras, acerca de un comparativo y un superlativo? Carmen says comparative is used for 2 things and superlative about more things. Ok, entonces nos dice que está hablando de comparativos cuando se habla de 2 cosas y superlativos, ¿no? Cuando se habla de más cosas. ¿Qué opinan ustedes? What do you think about this? Agreed or not agreed? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Qué opinan? Rafael said comparative, ¿no? Compara las características entre 2 cosas. William, comparative when you compare 2 items. ¿Ok? Entonces, digamos que estamos compartiendo un tanto la idea de su compañera. ¿Ok? And what about superlatives, Rafael and William? ¿Ok? Carmen said superlatives is about more things. Do you think the same or not? ¿Ustedes piensan lo mismo o no? De su compañera Carmen, que es utilizado para más cosas. ¿Qué podemos decir? Rafael dice superlative define la característica más resaltante. Ah, entonces no es tanto así, sino tiene que ver con eso. Característica más resaltante o más grande. Entonces no es solamente comparar varias cosas, sino hablar de la característica más resaltante o más grande, ¿no? Claro, en una misma especie, ¿no? Jorge. Claro. Ok, entonces eso es lo que tenemos que aclarar. So, thank you very much, Jorge, Rafael, Carmen, William, everyone. William said superlatives is to say that something is the best or worst of everything. Okay? And we need to use adjectives. Okay? That's right. Okay? That's nice. So that means we need to explain about adjectives. We need to talk about adjectives too. We need to make a description about a noun or a subject. So this is different actually. Esto es diferente, ¿no? O sea, no estamos hablando simplemente que vamos a hablar de uno o más cosas, sino que de qué vamos a hablar. Entonces William dice, no, vamos a decir algo en la, ¿no?
en la categoría entre mejor y peor, por decirlo así. Entonces, de una u otra forma, para eso estaríamos centrándonos en el uso de un tipo de adjetivo, ¿no? Claro, entonces, por eso es importante justamente que ustedes no participen, porque ahí entre ustedes mismos se complementan, ¿no? Carmen said, but not only best and worst, o sea, no solamente nos habla de lo mejor y lo peor, ¿no? Claro, eso digamos son consideraciones cualitativas aprobatorias o desaprobatorias, ¿no? Entonces vamos a ser un tanto más inclusivos entonces. O sea, no solamente vamos a decir tú eres bueno o malo o estás aprobado o estás desaprobado, sino que vamos a tener que hacer o vamos a poder hacer una descripción general en base incluso a todo tipo de adjetivo. Entonces para eso hay que conocer un poco el vocabulario, para eso hay que conocer un poco también la diferencia, ¿no? De cada uno de ellos y por supuesto, como tú dices, ¿no, Carmen? El tema de los adjetivos. Entonces, eso es lo que vamos ahora a, como se dice, centrarnos con más detalle. Yo sé que ustedes saben esto, pero por lo que veo hay algunas cositas que recordar y ampliar, ¿no? Porque parece que lo han visto de manera un poco general. Y una vez que ya conozcamos qué hacer, vamos a ir al tema de los ejemplos. Como les digo, ¿no? Yo encuentro por lo general que los alumnos, ¿no? Son capaces de darme ejemplos. Pero cuando yo les pido una descripción de qué cosa es, ¿no? Y en qué caso se usa, a veces ahí nos damos cuenta que las cosas no están tan bien, no están tan comprendidas, y eso es esencial para el inglés, ¿no? O sea, ustedes no están estudiando un curso de traducción. Ustedes estudian inglés para poder expresarse en inglés, y para que ustedes se expresen tienen que saber, ¿no? De alguna manera discernir en qué casos voy a utilizar qué recurso gramatical y en qué caso no. Pues no es simplemente que yo sé que comparative y superlative no es lo mismo, ¿no? Pero en qué caso voy a utilizar uno y en qué caso voy a utilizar otro. Entonces ahí está el problema, ¿no? De igual manera como el caso del verbo ser estar y el simple present y el present perfect y el present progressive. Todos tienen su razón por la cual utilizar, ¿no? La semana pasada le decía a unos compañeros de inglés 3, ¿no? Algunos alumnos piensan que pueden utilizar el verbo ser estar para, digamos, no complicarse mucho la vida hablando inglés. O sea, dice, por eso yo utilizo el verbo ser estar porque es el más facilito, ¿no? Que no es así. O sea, el verbo ser estar solamente tiene una razón de ser, ¿no? Solamente tiene un propósito. O sea, no se puede hablar de todos los casos utilizando el verbo ser estar. Está limitado simplemente a algunos casos. Entonces, igual manera pasa con el tema de los comparativos y superlatives, y eso es precisamente lo que vamos a ver hoy, ¿no? Ahora, iniciando cada uno de sus participaciones, que como siempre van a ser consideradas como evaluación de proceso. Ya ustedes tienen todos sus materiales publicados desde tempranas horas del día de hoy, como siempre, vamos a publicarlo todo con la debida anticipación, para que de una u otra forma ustedes tengan la posibilidad de ir repasando y puedan de una u otra manera ir desarrollando esos aspectos. Si tienen alguna pregunta, ¿no? Si tienen alguna duda, con toda libertad, por favor, háganla para darle las orientaciones. Y bueno, ¿no? La idea es que esto lo podamos ir desarrollando, ¿no? Progresivamente para que podamos tener una mayor posibilidad, ¿no? De manejo en estos casos. Bien, antes de empezar con nuestra sesión, precisamente vamos a presentar un pequeño video introductorio, ¿no? Y esto también es importante para que ustedes se den cuenta de la pronunciación. Y luego de ello vamos a explicar con mucho más detalle lo referente a lo que es en sí la diferencia entre comparative y superlative, pero también los casos en que comparten de una u otra manera un uso en común. Entonces vamos a empezar primero con esta presentación y luego de ello vamos a continuar con nuestra tutoría para cuidadosamente analizar los casos en que nosotros vamos a utilizar
de una u otra forma cada uno de ellos. Así que los invitamos a ver esta presentación. Lo vamos a poner aquí en la pizarra, pero para aquellos que están en un móvil o en una tablet, vamos a poner aquí la presentación, el enlace en el chat, para que ustedes le puedan dar un clic y puedan visualizarlo también de esa manera. Así que vamos a dejarlos con esta presentación y luego vamos a regresar con nuestra tutoría respecto a comparatives and superlatives. So, see you in a few minutes. Okay, people, as you can see, there are several ways to compare a superlative and a comparative. But mostly we need to explain everything about the meaning and the importance to use. En realidad hay varias formas de cómo podemos establecer las diferencias, pero sobre todo tenemos que destacar en su importancia y sobre todo en la manera como lo vamos a utilizar. And that means we need to begin for the basic. We need to back to basics and talk about comparative and superlative adjectives. So we use comparative adjectives to compare two people, animals, places, and things. Como vemos, en realidad nosotros lo que podemos hacer es primero diferenciar, tal cual como ustedes los estaban mencionando, el uso de un comparativo. Generalmente se suele estilar de que un comparativo nos hable de dos elementos, ¿no? Podemos, como dice aquí, hablar de dos personas, dos animales, dos lugares o dos cosas. Pero en realidad también nosotros debemos entender que podemos hablar también de dos grupos. De dos agrupaciones que pueden también estar relacionadas entre sí o quizás no. Pero de una forma u otra estamos estableciendo que hay toda una serie de situaciones aquí, ¿no? Entonces eso significa que para que nosotros hablemos de comparativos, esto no se va a limitar a un solo tipo, sino que podemos mencionar incluso dos personas, dos animales, dos lugares, dos cosas, dos grupos, que de repente quizás no pueden tener una relación en apariencia directa, pero vamos a ver que pueden compartir algunas propiedades. Entonces, naturalmente para que nosotros podamos utilizar un comparativo, debemos de una forma u otra tener un propósito. Simplemente no vamos a hablar de dos cosas de manera libre porque se nos ocurra, sino que debe haber una serie de una forma u otra, ¿no? Relación entre sí, aunque a primera instancia no se aparezca tal vez, pero sí puede estar relacionado con ciertas, como se dice, propiedades, ¿no? Entonces, incluso podemos comparar, ¿no? Por ejemplo, una persona con un animal, ¿no? Un animal con una cosa, o dos grupos, ¿no? Que en apariencia son un tanto distintos, pero que guardan un nexo entre sí. Entonces, eso es lo que nosotros para empezar debemos comprender en el uso de comparativos, ¿no? Entonces, como vemos, esto se relaciona obligatoriamente con el tema de lo que es, en primera instancia, ¿no? De lo que es, en primera instancia, un conocimiento claro de lo que son adjetivos, como decía su compañera hace un momento, Carmen. Si nosotros no conocemos el tema de los adjetivos, ¿no? Y no conocemos cómo utilizarlos, vamos a tener dificultades en este aspecto del uso de los comparativos y también de los superlativos. Ahora, como ustedes saben, hay una gran cantidad de adjetivos. Hay una gran cantidad de adjetivos, pero eso no significa que nosotros tengamos que memorizarnos, como se dice, todo de esa manera.
sino que para empezar tenemos que identificar cuáles son los que de una u otra manera se relacionan con nuestras propias características y con las características del entorno en el cual nosotros estamos. Entonces, eso significa que debemos considerar este tipo de eventos o situaciones, ¿no? De tal manera que dentro de esta perspectiva, ¿no?, hay que, como les decía, primero familiarizarnos con al menos unos 10 o 15 adjetivos, ¿no?, que nosotros podamos identificar en nosotros o en el grupo, ¿no?, o en el entorno en el cual nos encontramos, y de una u otra manera ver cómo esto también puede relacionarse con la aplicación de una comparación o el tema de lo que es un superlativo. Muy bien, entonces vamos a ver esto y primero que nada también vamos a ver ahora la relación que existe entre comparativos y superlativos. Okay, so when we talk about a superlative, we need to explain all about the use, because this is the essential thing to talk about a superlative. So, if we need to use a superlative, that means we need to express the superior condition or quality about people, animals, food, places, products, elements, different things, okay? But we usually use this to express the superior condition, ¿ok? Cuando estamos hablando de una condición superior. Ahora, yo les pregunto, I ask to you, do you think this is only about major things, big things, or not? Cuando nosotros hablamos de condición superior, estamos hablando de elementos, digamos, superiores en cantidad, amplios, ¿no? ¿O no? Porque acá estamos diciendo que hay una, como se dice, superior condición. Pero cuando hablamos de superior condición, eso significa que hablamos de elementos grandes, o no necesariamente. Carmen nos dice el mayor de todos. Ok, entonces en ese punto queríamos ahí centrarnos. Cuando nosotros decimos, Carmen, el mayor de todos, necesariamente hablamos, por ejemplo, del objeto más grande, dimensión, o sea, por ejemplo, ¿no?, el carro más grande, ¿no? ¿Cómo así? A ver, vamos a analizar eso. O el más alto, o el más intenso, ¿no? ¿Cómo así? Eso es lo que tenemos ahí que aclarar en ese punto. En todos los aspectos el mayor, nos dice Carmen, ¿no? Puede ser en forma también. Acá hay un punto importante, ¿eh? Ojo, porque eso también, por eso les pregunto, ¿no? A veces nosotros asumimos de que cuando hablamos de un superlativo, hablamos de algo, por ejemplo, que es el de mayor altura, el de mayor intensidad, el de mayor volumen, ¿no? Ajá. Ese punto, ¿no, Jorge? Thank you very much, Jorge. También podemos hablar en el otro extremo, ojo, ¿eh? Pero quizás usted me pregunte, profesor, pero entonces no sería superior condición, ¿no? No sería condición superior. Sería condición superior, pero en el otro extremo, ¿no? O sea, ojo, ¿no? El hecho de decir el más, ¿no? El más
no significa que simplemente vamos a decir el más grande, ¿no? Ajá, el más pequeño puede ser. ¿Se dan cuenta? Exacto, Carmen, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es importante, ¿no? Porque a veces, como les digo, no se interpreta correctamente. Por eso justamente me estoy deteniendo en esto, porque a veces el superlativo no se comprende de la manera como se da, ¿no? En realidad, o sea, es bastante amplio el uso. Entonces, no necesariamente decir el más, pero cuando nosotros vemos esa expresión más, la familiarizamos en apariencia con más volumen, más grande, no es así, ¿no? Porque más puede ser también más pequeño, entre otros, ¿no? Y eso, como les digo, también se aplica pues no solamente a productos, elementos, sino también a lugares, ¿no? Alimentos, animales, gente, por ejemplo, otro, ¿no? El más desagradable, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, de una u otra forma, por eso es que tenemos que, como se dice, ¿no? Conocer un tanto este tipo de condiciones, este tipo de situaciones. Muy bien. Entonces, ahora sí queda un poco más claro esto, por favor. No sé si hay alguna pregunta. Vamos a ver un poco ahora las reglas ya en esta segunda hora que estamos ingresando. Pero eso es importante, por favor, que ustedes lo tomen en cuenta, porque cuando ustedes hagan sus descripciones, también tienen que tomar un poco en cuenta ello, ¿no? Oh, good evening, Shirley. Welcome to the class. We are talking about the use of superlatives and the difference with the comparatives, ¿ok? Entonces, me interesa si esto queda claro, por favor. No sé si hay alguna pregunta en este caso, porque precisamente en realidad lo que hay que tomar en cuenta aquí es saber correctamente cómo utilizar los comparativos y los superlativos para relacionarlo con una situación, ¿no? De mayor nivel, ¿no? No solamente nivel, por ejemplo, de ser el más grande, sino el más pequeño. Entonces, eso es lo importante que ustedes deben tomar en cuenta. Por un lado, conocer los adjetivos, pero esto no es suficiente si además nosotros no conocemos, ¿no?, cómo utilizarlos en el contexto que nosotros nos hallamos. Así que esto es importante que lo podamos aclarar, porque también hay una estructura clara que debe de tener la oración en este caso. Ahora, como les digo, ¿no?, esto lo vamos a ver ya a partir de esta segunda hora que estamos entrando. No solamente basta que nosotros conozcamos, como se dice, el significado de un adjetivo, sino también que vamos a complementar la oración. Porque muchas veces nosotros cuando pensamos que vamos a hablar de comparativos y superativos nos centramos, ¿no? Que de una u otra forma tenemos que verlo, ¿no? Entonces se trata de una manera u otra, saber cómo vamos a complementar las oraciones. Porque no se trata simplemente de decir, bueno, ¿no? Eso es todo y punto, y quedamos ahí, ¿no? Sino que también es importante que podamos hacer una oración completa para que quede más que nada claro esa perspectiva. Okay. Okay, Shirley, don't worry. The most important thing is you're here finally, and if you have any question, feel free to do it, okay? That would be nice. Okay. Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Como les digo, hay que tratar un poco de complementar, ¿no? De alguna forma lo que nosotros vamos a hacer aquí. Bien, entonces vamos a trabajar con este cuadrito, ¿no? Yo entiendo que ustedes ya anteriormente han visto estos temas, así que vamos a tratar de hacerlo lo más centrado en sus necesidades, pero también vamos a profundizar en el tema de la práctica, ¿no? Y precisamente vamos a ir centrándonos en algunos de los adjetivos, ¿no?, y el uso que tienen en los comparativos y superlativos más comunes, ¿no? Como les decía, hay una gran cantidad de adjetivos, ustedes tienen listas, ya sus docentes me imagino que les han dado anteriormente una
gran lista, ¿no?, de adjetivos. Si ustedes ya posiblemente lo deben haber aprendido con mayor facilidad. Pero al margen de esto, ¿no? Pero al margen de esto, lo que necesitamos es centrarnos quizás en los más utilizados, ¿no? En los más utilizados en cuanto a nuestra práctica, ¿no? Ok, Carmen. Thanks for sharing, okay. I didn't know, ¿no? No lo sabía, pero bueno, por eso les digo, ¿no? Yo creo que para empezar con estos ejercicios, un promedio de 10 a 15 adjetivos, como les decía, es suficiente para describirnos a nosotros mismos y describir las características del contexto en el cual estamos, ¿no? Eso es a lo que vamos. Después ustedes van a ver otros, ¿no?, conforme vayan avanzando, inglés 6, inglés 7, pero es importante también que vayan revisando esto, ¿no? Entonces, incluso en el trabajo académico, como les decía, es importante que lo vayan avanzando. Como les decía, yo no tengo incluso ningún inconveniente hasta que de repente pueden incluso venir un día acá, ¿no?, y hacerme sus preguntas o hacerme entrega de sus avances para que ustedes tengan el mejor desempeño posible, ¿no? Porque sé que ahora sus promedios son, sobre todo cuando ya los cursos están un poquito más complicados, lo importante es que ustedes tengan la calificación más óptima, por decirlo así. Entonces, si pueden por ahí visitarnos un día por acá, ¿no?, en la hora que tengan disponibles, será un gusto poderlos atender, ¿no? Ok, ¿no? Si tienen la posibilidad de repente de, ¿no?, de presentarte, ¿no?, por acá de repente, igual o alguno de tus compañeros, ¿no?, puedes traer tu adelanto, con tus preguntas y ahí directamente lo podemos ver, ¿no? No hay ningún problema. Yo por lo general estoy acá entre las tardes a las noches, ¿no? Hasta las 10 de la noche nos quedamos. Desde que solamente pues me comunican de repente qué día pueden venir, ¿no? Y ahí estamos ahí para atender sus preguntas, ¿no? Sí, por lo general, ¿no? Solamente tenía cuestión de decirme más o menos cuáles son los días en que también ustedes tienen disponibles, nos visitan y ya pues, ¿no? Estamos ahí atendiendo sus preguntas, sus dudas, ¿no? Para también ver esto, ¿no? Ustedes saben que también ahora tienen otros cursos de inglés, así que hay que un poco asegurar este tema, sobre todo para el tema de tener la mejor calificación posible, ¿no? Porque si no, imagínense, estamos ahí, ¿no? Ahora, en el caso de los alumnos que quizás no están en Lima, ¿no?, por lo menos, pues, ¿no?, aprovechar, por ejemplo, la tutoría ahora para preguntar, ¿no? Porque a veces, como les digo, ¿no?, aprovechen esto, ¿no?, para poder darle las orientaciones en lo posible, ¿no? Y poder atender sus preguntas, sus dudas o lo que sea necesario, ¿no? Y sobre todo para que ustedes mejoren, ¿no?, su desempeño, que les sirva para las otras sesiones, ¿no?, para los otros niveles, porque si no, pues, imagínense, ¿no? Esa es la idea. Entonces, si tienen alguna pregunta y de repente tienen algún avance que presentar con los alumnos que están acá en Lima, ¿no?, pueden venir un día, lo hacen presente, lo revisamos, le damos algunas recomendaciones y por ahí ya, pues, pueden mejorar un poquito en este punto para tener un mejor desempeño. Eso sería lo más importante. Solamente sería cuestión de que me comunique, me envíe un correo, me diga más o menos cómo podría ser y no hay ningún problema, ¿no? Esa es la idea para que no haya ningún inconveniente en ese caso. Ok. Entonces vamos a un poco también resaltar este tema de los comparatives y los superlatives, sobre todo en la relación que se tiene en este caso, ¿no? Porque como les decía, a veces nosotros tenemos una idea de cómo hacerlo en el trabajo académico, pero en realidad generalmente cuando se habla de un adjetivo se puede hablar inmediatamente del comparativo y del superlativo de manera conjunta. Entonces no solamente cuando describimos, y eso ustedes lo van a ver en su trabajo académico si es que ya lo han estado resolviendo, que van a describir de manera general los adjetivos, sino que ustedes van a hablar con relación a ese adjetivo, ¿no? Por ejemplo, describiendo su ciudad o describiéndose ustedes mismos, ¿no? Si ustedes se consideran que son
o se les puede atribuir ese adjetivo en mayor nivel, ¿no? O en menor nivel. Entonces, por ese motivo hay que conocer particularmente todo este tipo de características, ¿no? Para que nosotros podamos esto de una u otra forma tenerlo mucho más en claro, ¿no? Ok, bien. Entonces, vamos a ver esto precisamente cómo podemos utilizarlo particularmente en este tipo de situaciones, ¿no? Y ver cómo de una forma u otra podamos nosotros esto utilizarlo con mayor facilidad, ¿no? En este caso. Pero ojo, como ustedes ven acá, ¿no? Como ustedes ven acá, hay en realidad diferentes tipos de adjetivos. Y esos adjetivos, en cuanto a su estructura, van a determinar el tipo de comparativo o la estructura también que va a tener el comparativo y el superlativo. Porque yo sé que lo típico que hemos aprendido, ¿no? Depende del pasado, es de que el comparativo generalmente utiliza lo que es en sí esta estructura, ¿no? Dan, ¿no? Es lo que quizá nosotros hemos asociado generalmente con un tipo de comparativo. Pero, de una u otra forma, ¿no? De una u otra forma, en este caso, vamos a ver de que, a pesar de que es cierto que esto es lo que generalmente se utiliza para establecer la comparación entre dos o más elementos, porque es así, no solamente son dos elementos, ojo, son dos o más elementos. En realidad, vamos a ver que va a variar la estructura del adjetivo, ¿no? Dependiendo de la estructura ¿no? De alguna forma silábica que tiene, ¿no? Carmen nos pregunta, no necesariamente necesita utilizar dan, ¿no? Y bueno, en realidad, si nosotros queremos establecer una comparación, como se dice en este caso, ¿no? De una u otra forma, lo que podemos hacer es, como se dice, de una u otra manera, ver cuán específica es esta comparación. Pero, ¿qué opinan ustedes? Por ejemplo, su compañera Carmen nos pregunta si realmente es necesario o no. ¿Ustedes creen que sí o de repente ustedes creen que no? ¿Qué opinan respecto a esto? ¿Quiénes dicen que sí y quiénes dicen que no? Algunos obviamente van a decir que sí. Ahora, todo eso tiene una razón, obviamente, de ser, ¿no? Ok, claro. Chile nos dice para comparar sí, Sandra nos dice para especificar sí, ¿no? Claro. Por ejemplo, les voy a poner un caso, ¿no? Y esto es algo muy común, ¿no? Justamente hablando de esto que me está mencionando. Un ejemplo típico, ¿no? Yo puedo decir lo siguiente, ¿no? Mass University is bigger, ¿no? ¿Qué opinan ustedes ahí?
Ajá. A ver, César nos dice, es grande, ¿no? ¿Qué opinan ustedes ahí? Miren qué interesante, ¿ah? Cada uno nos da una opinión distinta, ¿no? César nos dice, es grande. Shirley nos dice, mi universidad es grande. William nos dice, es la más grande, ¿no? Y Jorge nos dice, no está comparando. ¿Qué opinan? ¿Sería una comparación o no? Vamos a empezar por lo más básico. Es interesante hablar de estas cosas. A ver, Sheila dice no está comparando, está describiendo, ¿no? Renato dice no está comparando, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Pero primero, ¿cuál sería la interpretación de esa, como se dice, expresión? ¿Qué opinan ustedes? Claro, es una oración, obviamente, ¿no? Pero, ¿qué opinan ustedes? Primero, ¿cómo se puede interpretar eso? A ver, ¿qué dice? My university is bigger. Sería, es grande, es la más grande, es más grande, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Sandra lo dice, es grande. Carmen lo dice, es más grande. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que tener en claro eso, ojo, ¿no? Claro, es una afirmación, pero la pregunta es, como se dice, la pregunta es, ¿qué significa? ¿Qué significa my university is bigger? Miren, el ejemplo más sencillo. A veces damos por entendido algo y vemos que es un poco más profundo la cosa, ¿no? Mi universidad es más grande, ¿no? Big, grande, claro, eso. Entonces, si fuera solamente big, ¿no? Sería exacto, ¿no? Grande. Y si es bigger, es más grande. Ahí está, ¿no? Empezamos entonces por ahí. Empezamos ahí por ahí, claro. Entonces, la pregunta es, ¿estamos haciendo, no? ¿Este sería la base para un comparativo? ¿Sí o no? O simplemente estamos diciendo es grande, ¿no? Porque miren, precisamente, ¿no? Vamos a ver eso ahora. Eso es lo que yo quiero que me digan. O sea, al final, entonces, ¿estaríamos hablando de un comparativo? ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes allí? Sí, se un comparativo. A ver, ¿qué podemos decir al respecto? Ok, claro, ¿no? Exacto. Entonces, hay un detalle acá. Oh. En realidad es la base para un comparativo, pero no estamos haciendo una comparación, y es bueno que ustedes lo digan, ¿no? Ok, thank you, Hilda, César, Jorge. Es bueno que ustedes lo digan, ¿no? Porque en realidad esa es la base para la comparación. Pero como no conocemos con qué estamos comparándolo, entonces habría que complementarlo. Pero ojo, cuando si yo pongo, ¿no? My university is bigger, queda claro que yo estoy diciendo que mi universidad es más grande, ¿no? No es grande solamente. Pero tampoco estoy diciendo que es la más grande, ¿no? ¿No? Eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver justamente, ¿no? Vamos a empezar primero por los adjetivos que tienen una sílaba, ¿no? Entonces, dos adjetivos, ¿no?, que tienen una sílaba que son comúnmente utilizados y que usted lo va a utilizar en sus trabajos, en sus exámenes orales, sus exámenes escritos, es young y cold, ¿no? Otro es hot también, ¿no? Caliente, ¿no?
En el caso de young, que ustedes saben que significa joven, el comparativo en los adjetivos que tienen una sílaba solamente va a agregar la E y la R y vamos a poner el than, ¿no? Después. ¿Para qué el than, no? Para, de una forma u otra, compararlo con otro elemento u otro grupo. Entonces sería más joven que, younger than, ¿no? Y en el caso de cold, sería igual, ¿no? Como tiene una sola sílaba, agrego la E y la R y al final pongo than, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, de una u otra forma, eso es lo que nosotros, ¿no? Es lo que estamos viendo aquí. Y de una u otra forma, es lo que tenemos ahí que tomar en cuenta, en este caso. Ahora, en los adjetivos que tienen una sola sílaba, el superlativo, ¿no? El superlativo va a incluir solamente, ¿no? La E, la S y la T al final. Entonces reemplazamos, ¿no? En vez de reemplazarlo por E y R, que es el comparativo, ponemos E, S y T. So that means at the end of the adjective, we need to put the EST. And we need to include before the adjective the expression the. There is a reason, okay? There is a reason to put the before the adjective. Could you tell me the reason, please? ¿Podrían decirme cuál es la razón por la cual utilizamos la expresión the antes del adjetivo? Ok, claro, significaría él, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿por qué tengo que utilizar esta expresión da? Hay una razón, sencilla. ¿Y por qué no digo the younger than, no? ¿Por qué no sonaría tan bien? Te puedo decir, profesor, pero también puedo poner the colder than, ¿no? De repente, pero eso es lo que tenemos que ver, ¿no? En ese caso. Claro, puede ser the youngest, the coldest, ¿no? The most, ¿no? Eso vamos a verlo en un momento, ¿no, Shirley? Pero la pregunta es, ¿por qué? Why I need to put the before the adjective in a superlative? Why is necessary to do that? Or not, or maybe it's not necessary. Eso no dice se usa en comparaciones. Bueno, pero en realidad no sería un comparativo, sino sería un superlativo. Entonces, como es un superlativo, y ustedes ya me han dicho qué cosa es un superlativo, hay una razón. Ajá, por ahí vamos, Carmen. Carmen dice, no estamos comparando con nada. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa eso? What does it mean? Claro, es una afirmación que nos dice que estamos planteando que ese es el más, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? A ver, para que quede claro. Que yo utilizo da, ¿no? Precisamente, yo utilizo da precisamente para que de una forma u otra está resaltando que ese elemento o esa persona o ese grupo es el más, ¿no? El más grande o en el otro extremo el más pequeño. Ya habíamos dicho que no solamente es el más grande, ¿no? No puede ser el más pequeño. O el más agradable, puede ser el más desagradable, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, como no hay otro, yo estoy destacando que ese
es el más como se dice, ¿no? O lo más también, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, por ese motivo es que yo estoy utilizando esto, ¿no? The youngest, ¿no? El más joven. The coldest, ¿no? Lo más frío, ¿no? O también en algunos casos, ¿no? Algunos utilizan cold para describir a una persona, entonces sería el más frío, ¿no? Que no sería el más adecuado, pero algunos lo hacen, he visto que lo hacen, ¿no? Entonces, como ven ustedes, ¿no? Se utiliza eso precisamente para hablar de una persona, un elemento, y destacar su condición de superioridad, ¿no? Puede ser, como digo, a nivel extremo, ¿no? Más grande o más pequeño. Y no solamente puede ser una persona, un elemento, sino también un grupo. ¿Ok? Entonces, esa es la razón. Por eso es que no suena también decir the younger than, ¿no? El más joven que, ¿no? ¿Por qué? Porque no es el único. Hay otras personas que también pueden ser más jóvenes. Pero comparada con ese es más joven. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo tiene una razón de ser. Y eso hay que explicarlo cuidadosamente para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Ok? Bien, vamos a continuar. Tenemos adjetivos con una sílaba pero que terminan en E. ¿Ok? Los anteriores no terminaban en E, sino terminaban en una consonante. Ok. Entonces, en este caso, lo que yo hago es, de una forma u otra, plantear aquí que algunos adjetivos también pueden ser de una sílaba, pero pueden terminar en una consonante como la E. Como por ejemplo, nice. ¿Cuál es el significado de nice? Could you tell me please the meaning of nice? Could you translate the word nice? It's actually an adjective. Ok. César said bien. Carmen, lindo. Bueno, exacto. No es un adjetivo, como se dice, de una forma u otra, un tanto amplio, ¿no? Puede ser bueno, bonito, agradable, ¿no? Bien, ¿no? Un calificativo, ¿no? Adjetivo calificativo, ¿no? De aprobación, ¿no? Agradable, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces va a depender mucho también del contexto. Ok. Pero también tenemos otro, ¿no? Que va por el otro extremo, significa late, ¿no? Que también es muy popular, ¿no? Al igual que nice, ¿no? Ok. A ver, William nos dice, superlativo de nice, nicer. ¿Qué opinan? ¿Será superlativo? ¿Por la estructura? Ajá, ahí está, ¿no? Exactamente. Ajá, es nice, ¿por qué? Y de preferencia, the nicest, ¿no? Porque si digo nicer, ¿no? Como ustedes saben, teóricamente, es por la estructura nomás un comparativo. ¿Ok? Claro, no, está bien, ¿no, Carmen? Pero, digo, ese es el caso, o sea, lo que les agrego ahí, ¿no? Generalmente yo utilizo la expresión da para destacar que ese elemento o esa persona es el más o lo más. Para eso se utiliza, pero está correcto, ¿no? No es, como se dice, una regla 100% obligatoria, pero es usualmente utilizada con esos propósitos. Ok, entonces tenemos nicer than the nicest. Ok, luego de eso, ¿no? Tenemos later than the latest, ¿no? Como ven ustedes, en el caso de los adjetivos que terminan con E, no necesito repetir la E o agregar una E y una R, porque ya está la E, entonces solamente agrego, ¿no? La R, ¿no? Nicer than, ¿no? Claro, una R, ¿no? Más agradable que, más bueno que, más bonito que, ¿no? Y cuando utilizo el superlativo, sería the nicest, el más bonito, o lo más bonito, o lo más agradable. Como digo, el significado en ese caso nos habla del contexto, ¿no? En este caso, sobre todo del sustantivo.
Y en el caso de ley lo mismo, ¿no? Later than, ¿no? The latest, ¿no? Que generalmente habla acerca de lo último o el último. También hablando de eso, ¿no? Así es correcto, ¿no? William. Ok. Ok, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ok. Entonces queda más claro, ¿no? Eso digamos que son los adjetivos más sencillos, lo que es de una sola sílaba, ¿no? Vamos a terminar con el otro tipo, ¿no? De adjetivos de una sola sílaba. Que, a diferencia de los anteriores, como dice aquí, tienen una vocal corta, ¿no? Y finalmente una consonante. Como el caso de wet, thin, and big. Adjetivos también que son muy utilizados frecuentemente. Tenemos wet, húmedo o mojado, húmedo, ¿no? Thin, delgado, ¿no? Y big, grande, ¿no? Justamente lo que habíamos visto al inicio. Wet, weather than, ¿no? Como ven ustedes, cuando yo tengo un adjetivo de una sola sílaba que termina de una vocal seguida por una consonante, ¿no? Que es diferente al primero que terminaba con dos consonantes. En este caso es una vocal y una consonante. Lo que voy a hacer es duplicar la última consonante y agregar ER. Al igual que thin, thinner, ¿no? Más delgado que, y el ejemplo típico, que nosotros lo sabemos utilizar, pero a veces ahí teníamos dificultades para interpretarlo, ¿no? Bigger than, más grande que. ¿Se dan cuenta? Entonces, wet, weather than, the wettest, ¿no? El más húmedo, el clima, por ejemplo, más húmedo, the wettest, ¿no? The wettest weather, por ejemplo, ¿no? En el caso de thin, thinner than, más delgado que, y aquí el más delgado o lo más delgado, ¿no? Porque es un adjetivo que se utiliza tanto para personas como para cosas. Y finalmente big, bigger than, y lo que les había dicho, la diferencia, the biggest, el más grande o lo más grande. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Ese es el problema. ¿Ok? ¿Queda claro este punto, por favor, en esta parte? ¿Sí? Ok. Entonces vamos a continuar ahora con lo relacionado a las dos sílabas. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, por favor. William nos dice, comparativo cuando tienes palabras cortas, a máximo 2 sílabas. LR y en 2 sílabas more, claro. Vamos a ver eso ahora justamente el tema de las 2 sílabas, ¿no, Gandhi? Para que quede un poquito más claro, ¿no? En este caso. Para que quede un poquito más claro. Ok. Bien. Entonces, como ven ustedes aquí, tenemos el caso de las 2 sílabas, ¿no? En este caso, ¿no? Precisamente vamos a explicar lo que tú nos dices, Gandhi, no deja de tener razón, pero vamos a ver la diferencia entre la que tiene una sola sílaba y la que tiene dos sílabas. Entonces, cuando tenemos 2 sílabas, hay una posibilidad que termine en Y, ¿no?
que también son adjetivos muy comunes, ¿no? Por ejemplo, heavy, pesado, y sunny, soleado. Entonces, ¿cómo sería el comparativo? Cuando estamos hablando de dos sílabas, heavy, sunny, ¿no? Se separan en dos partes y terminan en Y. Para que se convierta en un comparativo tenemos que reemplazar la Y por, ¿no?, la I, y reemplazarlo, ¿no? Luego de ello agregar la E y la R. Entonces sería heavier than, más pesado que, y sunnier than, ¿no?, más soleado que. Y en el caso del superlativo haríamos algo similar. Se mantendría la I reemplazando la Y y agregaríamos la E, la S y la T. Sería the heaviest y the sunniest, ¿no? El más pesado, ¿no?, o lo más pesado, y the sunniest, ¿no?, lo más soleado, ¿no?, o el más soleado, ¿no? Ahora, en el caso que sean dos sílabas, ¿no?, que no necesariamente terminen en Y, o que sean incluso más de dos sílabas, un ejemplo típico, attractive, ¿no? Attractive, ¿no? 3. Interesting, interesting, son más de dos sílabas, hasta más de 3 incluso. Entonces, ¿qué se hace en estos casos, no? Beautiful, ¿no? Entonces, en este caso, sería la excepción a la regla, por decirlo así. Porque lo que haríamos es solamente incluir la expresión more y el comparativo sería igual al adjetivo. El adjetivo no cambia. No cambia. Sería more attractive than, más atractivo que, more interesting than, más interesante que. Y lo mismo ocurre con el tema del superlativo. Miren cómo se mantiene, ¿no? Cuando cambia, cambia. Cuando no cambia, no cambia. En este caso. The most attractive, ¿no?, el más atractivo o lo más atractivo, y the most interesting, y el más interesante o lo más interesante. Solamente en ese caso, por favor, ojalá que después no me digan, profesor, entonces para facilitar las cosas, a todo le pongo more y a todo le pongo the most. No es así, ojo, por si acaso no se vayan a equivocar. Solamente es en los casos que haya dos o más sílabas y que no termine en Y, ¿no?, como estamos viendo aquí, ¿no? Entonces es lo que nosotros tenemos que ver en este caso para ver qué podemos hacer. Y al final tenemos los irregulares, ¿no? ¿Por qué se dicen irregulares? Porque el adjetivo, cuando tiene su comparativo y su superlativo, prácticamente no se parece en nada a la estructura del superlativo, ¿no? No se preocupen que estos casos son limitados. Realmente igual como el caso de otros aspectos irregulares, no son muchos. Pero vamos a ver los casos más comunes, que ustedes los utilizan más. Good, bueno, bad, malo, y far, lejano, ¿no? Que paradójicamente no son muchos, pero son algunos de los que más se utilizan. En el caso de good, que significa bueno, el comparativo, ¿cómo sería? Better than, mejor que. Y el superlativo, the best, ¿no?, el mejor o lo mejor. En el caso de bad, worse than, ¿no?, peor que, ¿no?, malo, peor que. Y el superlativo, the worst, ¿no? No confundirse con worst, ¿no?, de palabras, es the worst, ¿no? No, acá no hay D, sino acá hay RST. El peor y lo peor, ¿no? Y finalmente tenemos far, farther than, ¿no?, más lejano que, y the farthest, ¿no?, lo más lejano o el más lejano. ¿Se dan cuenta? Entonces, con este cuadrito, ¿no?, le va a ser de mucha utilidad porque yo sé que ustedes lo han visto anteriormente y hay, como ven ustedes, varias reglas. Pero miren lo importante que es este cuadro y lo hemos condensado todo para que ustedes puedan, primero que nada, tener una lista de adjetivos que, como ustedes ven, son los que quizás más se utilizan cuando se describen ustedes mismos, cuando describen su ciudad, cuando describen el contexto en que se encuentran, y los comparativos y superlativos que se relacionan con cada uno. Entonces, con eso va a ser mucho más fácil que ustedes, ¿no?, de alguna manera puedan identificarlos y en base a las reglas que también la tienen ahí. ¿Ok?
Ahora, ojo, no quiere decir que solamente se van a quedar en esos comparativos y superlativos con esos objetivos. O sea, la idea es que ustedes vayan avanzando a otros, pero que apliquen las mismas reglas para que no haya ningún tipo de inconveniente aquí, ¿no? Ok. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? Ok, claro, sí, o por supuesto que sí, ¿no? Eh, no, Carmen, eso es importante. Pero ¿queda claro todo esto, por favor? No sé si hay alguna aclaración que hacer en este caso, porque es importante. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí, en este caso, sobre lo que estamos viendo? ¿Todo claro? ¿Sí? Ok. Ok. Bien, entonces, como dice su compañera Carmen, solamente practicar un poquito más en eso. Bien, entonces, solamente para ampliar un poco este tema, quisiera que vean estos adjetivos y estos comparativos y que me identifican ahí en ese caso qué es lo que ustedes están viendo como claramente diferenciado en ese punto. ¿Qué opinan ahí? ¿Cuáles serían las diferencias en este caso? ¿Cuáles serían las diferencias? Oh. Ok. Ok, tenemos los tres primeros, ¿no? Que tienen la terminación con la vocal E, ¿no? Pero como ustedes ven, ¿no? Los siguientes terminan en, como se dice, consonantes. Y estas consonantes, ¿no? En realidad no lo hacen de alguna manera, o mejor dicho, son los que lo hacen diferente porque todos tienen en común ser adjetivos con una sola sílaba, ¿no? Large, que significa largo, ¿no? Wide, ¿no? Que estamos hablando de algo que es amplio, ¿no? Ancho tal vez, ¿no? Wise, ¿no? Sabio, hot, caliente, big, grande, fat, ¿no? Obeso, tall, alto, short, corto, old, ¿no? Mayor de edad, ¿no? Entonces es lo que nosotros tenemos que ver, ¿no? Entonces, como ven ustedes, aplicamos la misma regla, ¿no? Larger, wider, and wiser. Solamente agregamos la E en el caso de que no tenga, ¿no? Ya la E presente. Pero en este caso, como tú dices, ¿no? Sandro termina en esa vocal, entonces solamente agregamos la R. Nada más. Nada más. Únicamente en eso. Entonces, eso es lo que nosotros de una u otra manera debemos de tomar en cuenta, ¿no? En ese caso. Ahora, en ese punto es importante que de una forma u otra sepamos identificar claramente las diferencias, ¿no? Como ven ustedes, a pesar de que los otros también tienen una sola sílaba, termina en una consonante y una vocal, ¿no?
Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Agregamos la I y la R, pero duplicamos la consonante. Precisamente este ejemplo nos va a ayudar. Tall, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos adjetivos que tienen en la última dos consonantes, ¿no?, iguales? Pues también agregamos la E y la R, pero la diferencia es que no vamos a agregar una consonante más, sino queda, ¿no? Queda así como está, ¿no? En ese caso. Y en el caso de old, ¿no? Como vemos, ¿no? Esto estaría relacionado más con, de alguna u otra forma, esta situación, ¿no? Exacto, ¿no? Carmen, ¿no? Esa es una consideración que usted debe tomar en cuenta. Claro, lo que pasa, Carmen, es de que en ese caso no short termina con dos consonantes. En las anteriores, ¿no?, termina con una consonante y una vocal. Salvo tol, que en realidad termina con una consonante y una vocal, solamente que la consonante está duplicada. Nada más. Pero esa es la única, como se dice, excepción, ¿no?, en ese caso, ¿no?, particularmente, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos considerar, pues, en ese caso, ¿no?, para ver qué es lo que podemos hacer allí. Ok. ¿Queda claro esto, por favor? Estamos justamente poniendo algunos más para que ya no haya dificultades en ese punto. O si hay alguna pregunta, encantado lo volvemos a explicar. ¿Sí? Ok. Entonces, eso es para que un poco reforcemos la idea de la diferencia que existe entre adjetivos, ¿no?, una vocal, perdón, o una, ¿no?, una sílaba, y que pueden terminar con una vocal o pueden terminar con una consonante, para que no haya ningún tipo de dificultad o problema en este caso. Entonces, eso es lo que debemos considerar, pues, en este punto. Muy bien. ¿Queda claro esto, por favor? No sé si hay alguna duda. Ok, gracias, Carmen, por la confirmación. ¿Sí? Ok. William nos dice, o sea, podemos decir que cuando termina en una vocal se aumenta E y R cuando terminen las consonantes. Claro, pero eso depende, claro, William, de cuántas sílabas tenga. O sea, por eso ustedes tienen que tomar en cuenta esta estructura, ¿no? Esta estructura, ¿no?, de las sílabas. Entonces, tienen que recordar dos cosas, básicamente. ¿Cuántas sílabas tiene y en qué termina? Nada más. Eso es suficiente. Con eso ya ustedes van a tener la posibilidad de ordenarse mejor. Entonces, tómenlo en cuenta, por favor, para que lo veamos, ¿no? Ahora, en el caso, ya para ir terminando un poco con esta parte, ¿no?, de lo que es en sí la estructura de la oración, como se dice, el complemento, también hay que tomar en cuenta que hay variantes para complementar. O sea, porque no solamente, ojo que si yo les pido por ejemplo, un ejemplo de pregunta de examen, ¿no? Create two sentences using, ¿no?, using comparatives, ¿no? Entonces, me dicen, ¿no?, pueden poner she's bigger, ¿no?
She's bigger and thinner, ¿no? Incluso así. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sería adecuado o no sería adecuado? Ujú. Claro, para empezar, ¿no, Carmen? Pero, ok, Shirley, ¿no? La idea es complementar, ¿no? Porque para empezar, ¿no? Exacto, ¿no? El alumno puede decir, profesor, pero en algunos casos también puede ser así, ¿no? Claro. O sea, está el adjetivo comparativo, está en la preposición, está el verbo, ¿no? Is, ¿no? Pero si vamos a establecer una comparación real, como les digo, ¿no? Real, entonces eso es lo que nosotros debemos ahí de tener cuidado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo entonces vamos a complementar esto para que quede más claro? She's thinner than he is. Esa es una opción. O la otra opción es como decía su compañera Shirley hace un momento, she is thinner than him. O la otra es she is thinner than he is, ¿no? Ambas posibilidades son usadas, ¿no? ¿No? Carmen nos dice, ¿por qué no se puede tener than he, ¿no? Porque en realidad acá hay que también destacar lo relacionado con el verbo, ¿no? Si yo digo she's thinner than he is, podría ser ella es más delgada de lo que es él, ¿no? De lo que lo es él, ¿no? Sería, digamos, la forma más polite, ¿no? Más formal, ¿no? Sí sería posible, o sea, no está incorrecto, pero la forma como se dice más polite, más completa, sería decir she's thinner than he is, ¿no? Pero sí es una posibilidad, lo he visto en algunos casos. Claro que depende, obviamente, de haber dejado en claro de quién estamos hablando, ¿no? Ok. De igual manera, he's older than she is, ¿no? Él es mayor de lo que lo es ella, ¿no? O simplemente, he is older than her. ¿Ok? Y finalmente, he is taller than she is, ¿no? O he is taller than her. ¿Ok? Muy bien, entonces eso es importante para que queden claro pues esta parte. Ok, bien. Entonces, con eso estamos un poco complementando esto, como le decía, no se trata simplemente de darle los comparativos y los superativos y punto, ¿no? Hay que tratar de hacer las oraciones lo más claramente comprensibles, porque si no es así, estamos simplemente cubriendo lo básico, pero ya ustedes deben saber redactar oraciones, y no solamente utilizar comparativos y superlativos, es saber redactar oraciones. Porque precisamente cuando ustedes hagan su trabajo académico, por eso les digo que sería importante verlo, ¿no?
de una u otra forma es lo que nosotros tenemos que verlo, ¿no? Aquí, ¿no? Si puedes, en todo caso, Glenis, volver a ingresar, ¿no? Porque tu chat está habilitado, no hay problema. O en todo caso tienes que darle clic a la parte inicial, ¿no? Donde dice sala, en la parte inferior para que puedas visualizar todos los chats, ¿no? Públicos. Ok. Muy bien. Entonces vamos a terminar nuestra sesión viendo más ejemplos. Hemos visto varios ejemplos, va a haber más ejemplos. Para ya con eso, como le decía, primero complementar el conocimiento, sustento y de ella ver más ejemplos. Entonces, de alguna u otra forma, como ven ustedes, si analizamos la estructura básica de cantidad de palabras y todo esto, un promedio de 6 a 7 palabras es lo suficiente para que una oración sea claramente comprensible. No es una regla, como se dice, férrea, inalterable, ¿no? Pero lo importante es, como ustedes ven, entender que en este caso, ¿no? El complemento debe ser lo suficientemente extenso para dejar en claro una oración, una expresión. Porque si no es así, entonces, de una u otra forma, la situación tendría que cambiar, ¿no? Entonces, es lo que nosotros debemos, como se dice, tomar en cuenta en este caso, ¿no? Entonces, tomando en consideración ese punto, ¿no? Debemos de considerar que eso también lo tenemos que aplicar en el tema del examen. Porque algunos me dicen, profesor, si yo le pido, si usted me pide una oración para el examen oral o para el examen escrito, ¿qué tan larga tiene que ser la oración? En realidad no es que el docente o el alumno lo determine, sino la idea que ustedes van a transmitir. Si ustedes consideran de que la idea no está realmente explicada, ¿no? O no queda clara, tienen que agregar un poco más el complemento. Pero si nuestra misión, como se dice, es comparar nada más entre dos, ¿no? O más elementos, ¿no? Como este caso que son comparativos nada más, con esto es suficiente, ¿no? Solamente para comparar. Pero, ¿no? Si yo, por ejemplo, vamos a ver la última oración que es la más pequeña, ¿no? Les digo, Brasil is hotter than Perú. Entonces, yo estoy dejando acá en claro que Brasil es más cálido, no más caliente que el Perú, y bueno, en temas de clima, ¿no? Pero de repente puedo complementar un poco más, ¿no? Puedo poner, ¿no? In South America, ¿no? O incluso poner un complemento también que anteceda, ¿no? A este comparativo, ¿no? Puedo poner, por ejemplo, talking about weather. Brasil, ¿no? Is hotter than Perú, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces va a depender mucho de lo que ustedes quieren expresar y naturalmente de lo que de una u otra forma van a establecer. Entonces, señores, como ven ustedes, no es tan sencillo como parece, no era tan sencillo como parece a la hora de comparativo, no solamente poner la E y la R y poner dan, ¿no? Claro que, como les decía, eso es lo esencial, ¿no? Siempre, como ustedes ven, va el dan. Y siempre, por lo general, va la E y la R, salvo los irregulares, ¿no? Y salvo los que tienen dos o más sílabas. Pero eso va a depender también de la estructura del adjetivo que va a tener en este caso. Así que, como les digo, apréndanse por lo menos de 10 a 15 adjetivos, como los que tienen acá,
incluso algunos más. Claro que eso va a depender de sus características personales, del lugar donde viven y de lo que ustedes van a describir. Si ustedes van a describir, ¿no?, su casa, ¿no?, el lugar donde trabaja, etcétera, tienen que aprender algunos que naturalmente identifiquen este tipo de situaciones, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero no es solamente poner el DAN, Renato, ¿no? Va a depender mucho de qué agregar además de la E, la R y del DAN, ¿no? Algunos sea R, otros solamente sería la R, en el caso que esté la E, en otro caso se duplica la consonante. Entonces, ahí tienen las reglas y como dice su compañera, ¿no?, solamente cuestión de que ustedes practiquen. Muy bien, hasta aquí por favor, ¿alguna pregunta por favor? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Ok. Listo, gracias por la confirmación, Carmen. Entonces, por favor, esto traten de repasarlo, estudiarlo bien. Si tienen alguna pregunta, como les digo, encantado, me hacen la pregunta a través del correo. En algunos casos, como me están contando, ¿no?, a veces el internet falla o a veces la red es muy lenta y no permite adjuntar archivos. Entonces, por eso les digo, mejor es de alguna manera tratar de verlo esto con anticipación y sobre todo tener un poco de cuidado, ¿no? Porque a veces eso no les permite subir bien sus trabajos, o eso no les permite enviar correos correctamente, o eso no les permite conectarse a los exámenes correctamente. Así que por favor, traten de ver eso con anticipación para que no tengan dificultades. Ahí les dejo algunos ejercicios para que ustedes los hagan en casa. Ya no tenemos mucho tiempo, solo tenemos 3 minutos. Y bueno, para que ustedes practiquen utilizando ahí el adjetivo que tienen presente en ese caso. Así que es importante que lo tenemos que considerar en ese caso. Entonces, por favor, tómenlo en cuenta para que no hayan ningún tipo de problema en este caso, ¿no?, cuando ya den sus exámenes. Según lo que tenemos, de una u otra forma, ¿no?, tenemos el examen, bueno, pautado para la próxima semana y la subsiguiente, el oral, y en el caso de los, como se dice, trabajos, ya saben que es hasta la 7ª semana, pero por favor no esperen hasta el último día de la 7ª semana a me llegar sus impresiones, sus